Medio siglo de revolución y guerra civil en La Rioja y la Argentina de Ángel Vicente Peñalosa. Buenos Aires, la colonia de nadie. La otra juventud, los días de la coordinadora y coautor con Julio Bárbaro y Omar Pinto de Lejos del Bronce cuando Kirchner no era acá. Fue subsecretario de Información Pública en la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín. Ha dictado cátedras de periodismo político en universidades nacionales y da conferencias en casi todas las provincias argentinas. Ha sido columnista de Radio Rivadavia, en la revista Humor, el Cronista Comercial y Tiempo Argentino. Es secretario general de redacción del diario Tiempo Argentino, secretario de redacción de la revista Confirmados 7 días y redactor de la revista Panorama. Hoy escribe en El Economista. Académico Nuño y su hija. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenas noches. Es complicado hablar acá delante de este público que sabe tanto. Es decir, hay públicos para el que uno puede más o menos dibujar, macanear, etc. Y acá está Hipólito Solari, que es un cancerbero tremendo de Don Hipólito, para no hablar de otros, casi todos amigos míos que hay acá. Les agradezco la presencia y trataremos de hacerlo lo menos aburrido posible dentro de mis modestas dotes. Yo quiero, o enfoqué, mejor dicho, esta charla como Irigoyen en 1916, ruptura y continuidad. Es decir, la presidencia de Irigoyen es, por un lado, una extraordinaria ruptura con todo lo anterior, siempre fue remarcado por los historiadores y los políticos radicales y antirradicales. Es así, pero no es solamente así. Irigoyen tiene rasgos de continuidad enorme con la historia argentina de los 100 años anteriores. Porque nunca hay un borrón definitivo. La historia muestra que las distintas sociedades, aún en un proceso de cambio profundo, como fue el de Irigoyen, tiene continuidades profundas con su pasado. No hay generación espontánea en el nacimiento de ninguna patria, por más que uno quiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque la verdad que es de una enorme curiosidad, porque Irigoyen desafía a un gobierno que ha tenido extraordinarios logros materiales. Uno analiza lo que había pasado en la Argentina después de Caseros y hasta el año 16, y había sido poco más de medio siglo, en lo cual la Argentina multiplicó todos los índices, los de capacidad de producción, los de infraestructura, los de población que entró. No hubo ningún país del mundo que recibiera un porcentaje de extranjeros tan alto como la Argentina. Y fue el segundo destino después de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se logra esto? Es una cosa bastante milagrosa. Es básicamente porque además el éxito de lo que cuando cae el gobierno de Rosas, los vencedores de Rosas y sus sucesores acuerdan prácticamente todo e incluso se incorporan a casi todos los rosistas, que es construir un Estado liberal en extremo occidente, convocar al capital extranjero, vigencia de derechos civiles generales, incorporación al mercado mundial, autonomía nacional, convertir el desierto en cultivos, población trasplantada desde Europa, crédito externo, ferrocarriles ingleses, cultura francesa, ejército francés hasta 1871, cuando el modelo alemán derrota a Francia, y también se inscribe esto en la compra de material y los instructores, bancos británicos, industriales franceses, en fin. Todo esto había sido llevado a cabo además con extraordinario éxito y habían participado todos los grandes sectores políticos de la Argentina. Urquiza, Mitre, Sarmiento, Avellaneda, después Alsina y después los que se van a sumar sobre la generación del 80. E incluso
el radicalismo está básicamente de acuerdo con esto. Entonces, ¿cómo puede haber un partido que desafíe a un sistema y a un régimen que ha tenido tanto éxito y donde no hay discusión sobre el rumbo a seguir? Básicamente por lo que le faltaba a ese modelo de modernidad, que era la inclusión de las masas en la elección de sus gobernantes. Y este tema, que parecía tan menor, porque en esa época había poquísimos lugares en el mundo donde se votaba, pero poquísimos, y de donde se votaba, votaban en general una parte del padrón, no ya de las mujeres, no quiero... No. Urticante, pero para que ustedes, descubran, el inventor de la democracia moderna, que es virtualmente el Parlamento británico, las mujeres recién consiguen votar en 1918, después que asume Irigoyen, después de la ley Semprún. Y en Inglaterra mismo el voto no es exactamente igual un hombre igual a otro hombre, porque hay votos múltiples. Por ejemplo, de las universidades de Oxford, Cambridge y Dublín tienen voto extra que se va a mantener hasta 1948. Es decir, el tema de que un hombre era igual a un voto y todo eso estaba muy en pañales en el mundo. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cómo logra Irigoyen plantarse ante un gobierno tan exitoso por esta cuestión del remarcado de la falta de participación popular en las cuestiones públicas y un clima de deshonestidad política y desinterés cívico que con distintas variantes va a existir en algunos momentos? De algún modo, y acá hay una continuidad muy interesante, Alem e Irigoyen se identifican con los gobiernos fundadores, con las presidencias fundadoras de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda. De hecho, cada vez que Irigoyen habla del régimen, dice, hace 16 años que existe el régimen. Si uno se da cuenta de cuando él habla del 80. Para Irigoyen, el mal argentino empieza en el 80 con Roca. Y no hay ninguna crítica ni ninguna identificación de lo que él llamaba el régimen con los gobiernos hasta 1880. Pero incluso en ese momento él tiene con la generación del 80 diferencias. Él siempre se va a llevar mal con Roca y siempre se va a llevar mal, por ejemplo, con otro presidente que fue Quintana, que son personas que nunca intentaron ningún acuerdo, que no consentían ningún tipo de diálogo. En cambio, él va a tener una gran relación personal con Pellegrini. Es más, Pellegrini lo va a llamar ya en el año 91-92, siendo presidente, a una reunión de notables para ver si se podía arreglar la candidatura del 92, y él se retira ya diciendo en ese momento Irigoyen, no, el pueblo no vote, yo no voy a participar en nada de esto. Y fíjense ustedes que finalmente Roque Sáenz Peña, que es el que va a dar la ley de sufragio libre, era un hombre del pelegrinismo, enemigo de Roca, porque tampoco la generación del 80 era una línea única. ¿Y qué es lo que Alem e Irigoyen, porque ambos son los que arrancan funcionando sobre la creación del radicalismo, le cuestionan a la generación del 80? El tema de los valores materiales por encima de los espirituales, el tema de la falta de civismo y el tema de la primacía de las finanzas. Es decir, ellos rescatan de la patria vieja, de la vieja, de la época de la primera junta y la Revolución de Mayo y la independencia del Congreso de Tucumán, y de la vieja reciente, la que ha construido a partir de la Constitución. Añoran a los criollos viejos, a la austeridad, y entonces plantean de alguna manera el tema de la transparencia electoral por un lado y la falta de gusto por los placeres, digamos, mundanos que ellos atribuyen a la generación del 80 roquista.
porque es un tema complejo, ¿no? El radicalismo nacido es a la vez popular y liberal, es nacionalista y defensor de las instituciones, es partidario de la inmigración y de la convivencia, tiene votos de los hijos de extranjeros y también de los criollos del interior, que han sido muchos de ellos desalojados por los extranjeros de la economía y su lugar en el mundo. Es decir, ellos critican a las élites europeizadas acusándolos de tener una visión hedonista, ¿no? Entonces, ¿hay otros valores de continuidad? Sí. Después de las guerras civiles, los vencedores de Caseros deciden respetar a los vencidos. ¿Qué quiere decir? No hay persecución contra los rosistas, salvo algunos miembros de la Mazorca. No los expulsan de la política. Y todas las rebeliones, incluso importantes, insurrecciones importantes, los alzados son tratados con caballerosidad. Voy a dar 3 ejemplos. El levantamiento de Mitre en 1874, cuando desconoce la elección de Avellaneda, dice que le hicieron un fraude y se alza en armas, incluso convoca a las tribus de Catriel para dar la pelea. Hay varias batallas, no obstante lo cual podían haber sido fusilados, digamos, con la ley de ese momento. No hay ningún tipo de castigo, tampoco hay fusilamiento y muchos militares. Una pequeña intervención. Sí. Se crea un tribunal de justicia militar, que el presidente es el general Iriarte, mi tatarabuelo, que había hecho el código de justicia militar por Mitre. Y entonces, después de toda la tramitación del juicio, le dice: general Mitre, usted que redactó el código de justicia militar conocido, ¿sabe qué pena le corresponde? Y Mitre le dice: sí, la pena de muerte. Yo lo condeno a muerte, le dice su amigo, y lo indulta a Avellaneda. No, por favor. El hecho es que siempre, digamos, no se produce ningún fusilamiento. En el 74 contra los mitristas. Después hay otras batallas muy importantes en 1880 con la Federalización de Buenos Aires, cuando los rifleros del Tejedor enfrentan al gobierno nacional. Ahí no están los datos certeros, pero se habla de entre 300 y 4.000 muertos en una población que era muy chiquita. Sin embargo, no hay una sola denuncia, ni de fusilamiento, ni de tormento, ni de abuso de la gente civil, digamos, ni nada de eso. Y en la Revolución del 90, lo mismo ocurre. Hay también una gran tranquilidad. Ahí llega el presidente. Chicho, siempre sabe que va. Chicho escuchó que estaban perdonando gente y... Entonces, cuando se produce la Revolución del 90, el alzamiento contra Juárez Selma, que también hay cantones y también hay batallas y también hay muertos y heridos, no hay tampoco expulsión, no solamente no hay fusilamiento, no hay condena, ni siquiera los cadetes del colegio militar y los oficiales jóvenes son echados. Por ejemplo, en el parque en 1890 va a pelear Uriburu, el que después va a dar el golpe de 30, va a pelear a favor de la revolución. Y se va a escapar un cadete del colegio militar, que es Agustín P. Justo, también para pelear en favor de los cantones revolucionarios, que después va a ser otro de los golpistas del 30. Pero ninguno de los dos es echado. Entonces, en un sentido profundo, ¿qué es lo que estaba pasando? Había una especie de pacto de que a los que hacían rebeliones, a los que se alzaban en armas, se podían matar, pero después no lo iban a castigar, ni los iban a perseguir, ni los iban a torturar. Las excepciones eran a ciertos movimientos populares que estaban fuera de la élite, es decir, esa piedad no la tienen con el Chacho Peñalosa, que va a ser asesinado, y sus prisioneros en general también ejecutados, Felipe Varela y Ricardo López Román. Por eso no hay.
Entonces acá quedaba también una cosa que faltaba. Había una gran tolerancia entre la élite, cuando lo que se discutía era el poder, pero no había tolerancia hacia los movimientos populares. Iba a haber una continuidad en la piedad hacia la élite, iba a haber una ruptura, porque Irigoyen va a establecer un intento de tolerancia a los movimientos populares, como vamos a ver. El tema del voto, naturalmente, es el tema central que le permite llegar a Irigoyen, que explica a Irigoyen, que explica a la Unión Cívica Radical, y que es un sufragio universal masculino, aclarar, secreto y obligatorio, basado centralmente en los registros militares. El padrón militar y con custodia militar del comicio, que es la exigencia central. Ustedes saben que el tema del voto obligatorio se establece, ustedes lo saben mejor que nadie, se establece para evitar que determinados sectores con poder político, poder económico, impidieran votar a sus subalternos. Entonces, este es como se hacía en muchos lugares del mundo. ¿Por qué la revolución del voto? La revolución del voto sobre todo es porque en una época donde la desigualdad seguía siendo extraordinariamente grande, era el único momento en el que el patrón y el peón se equiparaban. Después uno vivía mejor que el otro, uno tenía poder, otro no tenía poder, pero en el momento nada menos que de elegir el gobierno para todos, cada uno valía como el otro. Imaginen ustedes la revolución que es para cada persona, ser consciente de que personas que no tenían ningún derecho pasan a tener nada más y nada menos que el derecho de elegir a quién gobierna. Ahí no hay nobles, no hay aristócratas, no hay reyes, todos valen uno. Cada hombre es igual a otro. Y eso toma una gran tradición argentina que ya venía, porque ustedes recordarán que por suerte, en la época española, los 3 siglos de dominio español sobre lo que hoy es la Argentina, tanto en el Virreinato del Perú, siendo ya parte del Virreinato de Río de la Plata, no había nobles. Y al no haber nobles se estableció un sistema extraordinariamente igualitario, que además tenía una ventaja, que esto lo va a afirmar, que es que ustedes saben que en La Pampa, como las vacas se habían multiplicado y no tenían dueños, no había alambrada ni nada, y había muchos arroyos, riachos, etc. Y la única obligación durante mucho tiempo, si alguien mataba a un animal, era entregar el cuero. Cualquier persona podía vivir matando un animal, comiendo carne, se comían más de 200 kilos por persona en esa época, que era casi la única dieta, y se tomaba agua en los arroyos, con lo cual se desarrolló, como decía el Pelitongui, un sector plebeyo muy levantisco que no necesitaba trabajar para comer, con lo cual había posibilidades muy distintas a las del resto de América Latina en general, y establecen esa insubordinación de las clases subalternas de movida hacia el comando o hacia el mando. Cuando llega Irigoyen hay una guerra mundial en cierre. Y acá hay también continuidad y ruptura. ¿Continuidad en qué? En que los conservadores habían mantenido la neutralidad argentina. ¿Y ruptura por qué? Ruptura porque la neutralidad de Victorino de la Paz, de la Plaza, no ha tenido firmeza. Por ejemplo, los buques argentinos han sido controlados por la flota militar inglesa y él no ha protestado. Y un belga que ejercía de cónsul argentino en un pueblito de Bélgica que se llamaba Dinamo, cuando su casa era, por lo tanto, operaba como consulado argentino, la casa fue incendiada y el belga fue fusilado. El gobierno argentino no protestó. Entonces, cuando los alemanes, que ya en el 17 establecen una guerra submarina general, hunden varios barcos argentinos, en un momento, sin muertos, eso sí, los toman como que llevan contrabando de guerra, y entonces Irigoyen le da un ultimátum al gobierno alemán, diciendo que se lo cuenta Delfort del Valle, que era el director de la época,
que si las excusas no son aceptables, cumpliendo mi deber de presidente y de argentino, voy a declarar la guerra a Alemania. Y pasa una cosa asombrosa. Alemania, que no ha pedido excusas a los Estados Unidos, motivo por el cual Estados Unidos entró en guerra, que no ha pedido excusas a Perú, al que le ha hundido barcos, motivo por el cual Perú rompe relaciones y después declara la guerra, y que tampoco le ha pedido excusas al Brasil, que también le ha hundido barcos, y Brasil ha entrado en guerra después del barco, decide que pagará indemnización a la Argentina y le da honores militares a la Argentina. Es un hecho extraordinario, muy poco logrado por ninguno en la guerra, que yo sepa, solamente se lo produce en Argentina. Y esto muestra una actitud claramente de valentía de Irigoyen, porque los embajadores de Irigoyen, tanto en Berlín como en Estados Unidos, y en Londres no tanto, cada vez que había alguna dificultad trataban de justificar a los gobiernos ante los que estaban representando, en lugar de la presión se hace mucho más fuerte sobre Irigoyen para que intervenga en la guerra a favor de los aliados. Y entonces Inglaterra empieza a retener el yute. El yute era clave para la cosecha argentina. Como siempre, en Argentina había la cosecha y la cosecha se embolsaba, no había silo bolsa, había yute. El yute era el que embolsaba el trigo, el maíz y los productos argentinos. Entonces el Foreign Office trata de lograr tener todo el yute para presionar sobre Argentina y trata de presionar sobre Estados Unidos para que no mande el carbón con el cual se iba a trasladar el cargamento argentino, pidiendo que los ingleses, que Estados Unidos sea parte de la operación, porque si no tienen miedo que Estados Unidos suplante a Inglaterra como socio de Argentina. Al final los muchachos no lo logran. Francia también insiste para que se declare la guerra y el presidente Irigoyen le dice al embajador francés que no se va a enemistar con Alemania porque Alemania acaba de dar satisfacciones, que hay un triunfo diplomático de Argentina y que no tiene por qué Argentina marchar a la cola de Estados Unidos. Esto es, lo sabemos, no porque lo haya dicho Irigoyen, tampoco lo publicó ningún diario, es un informe del embajador francés a su gobierno el 2 de octubre del año 17. Otro tema de ruptura es el tema de la hispanidad. Ustedes saben que Irigoyen instituye el 12 de octubre como Día de la Raza y lo hace en un decreto que está lleno de elogios a España. El valor de sus guerreros, el desnudo de sus exploradores, la fe de sus sacerdotes, las labores de sus menestrales, el milagro de la conquista para la civilización. Esta decisión irigoyenista, como casi todas, tiene también un enfrentamiento al relato de la generación del 80, que consideraba a España un país de tercera, que no lo quería, y la superioridad de la economía británica y la cultura francesa y el menosprecio por España. Además de paso se venga un poquito porque él considera, con razón, que los ingleses seguían apoyando a las fuerzas más conservadoras. Pero la hispanidad para Irigoyen no se agota en las fronteras, sino que también hay que hacer un gran movimiento latinoamericano. Y ahí otra vez continuidad y ruptura. ¿Por qué? Porque la Argentina se ha enfrentado a las ideas panamericanistas de Estados Unidos. Y en todos los congresos panamericanos ha intentado evitar y poner freno a la acción de Estados Unidos e intentar hacer un panamericanismo guiado por ellos. Pero ha preferido los acuerdos bilaterales con los países europeos. No ha tenido una posición en general, un intento de conducir al resto. Y Irigoyen va un paso más allá y llama a un congreso de neutrales, lo cual produce una gran reacción de Estados Unidos, pregunta por qué nosotros no somos invitados, y dicen, bueno, ustedes también verán, nosotros no el congreso de neutrales. El objetivo real era manejarse al margen de los Estados Unidos. Resultado, por supuesto, Estados Unidos sabotea
la reunión que se hace con 2 países, nada más, y no tiene ningún... ustedes saben que además hay otro problema, que es que está acusado de germanofilia, Irigoyen. Para evitarlo, Irigoyen resalta que la causa de Bélgica es la causa de la independencia y el derecho a las naciones. Bélgica fue la primera víctima de la invasión alemana, de modo tal que defender a Bélgica, que está ocupada en ese momento por Alemania, era una manera de acercarse a los aliados sin entrar a guerra contra Alemania. Y el mensaje argentino, ¿cuál es? La defensa de los pequeños países frente a la agresión. Y otro tema que elimina todas las críticas que se le hacían a Irigoyen de ser hombre de Alemania es que hay un rumor fuerte que los colonos alemanes, que son, bueno, que ustedes saben, en el sur de Brasil hay grandes colonias alemanas, en esa época eran alemanes de Alemania, digamos, de primera generación, intentan levantarse en armas e invadir el Uruguay. Pero no era un rumor de los diarios, digamos, el gobierno del Uruguay se comunica con la Argentina y le hace llegar esto. Viene el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo a plantear el tema a Irigoyen para preguntarle qué haría Argentina si la invasión se produce, e Irigoyen le contesta que si el Uruguay hubiera invadido su territorio, el ejército argentino cruzaría el Río de la Plata para allá. De modo tal que estamos en un momento de enormes presiones, como ustedes se imaginan. El tema con los aliados es un tema que va y viene. La Argentina le da préstamos por 100 millones de pesos solo de esa época, que le alcanzaba para alcanzar 2,5 millones de toneladas, que para la época era una enormidad, y no le pide garantías. Y digo, ya dice que la palabra para mí de Francia y Gran Bretaña es suficiente, dentro de un margen de enorme presión, ¿verdad? Pero así todo, algunos enviados ingleses tienen tensiones internas, porque algunos creen que Argentina debe ser nada más que mandar las provisiones y otros creen que debe intervenir activamente. Y cuando viene un enviado que se llama Tauer, él queda con dudas sobre cómo actúa la Argentina, insiste en el tema del yute, insiste en presionar sobre Argentina, y mandan a un señor Bunsen al final ya de la guerra, porque no sabían que era el final de la guerra, que escribe un documento cuyo título lo dice todo. Actitud del presidente Messier Irigoyen, en esa época todo el francés, el diplomático, incluso el interno, hacia los aliados, sugerencia para provocar su caída y llevar a la Argentina a la guerra. Este documento, muy poco conocido en la Argentina, está fechado el 24 de octubre de 1918. La guerra termina enseguida, afortunadamente esto no hay posibilidad de ver si lo podían llevar a la práctica. Un papel muy parecido, sin firma, pero con membrete de la Embajada de Francia, tiene el mismo concepto. De modo tal que la guerra muestra una de las partes decisivas del compromiso de Irigoyen. Después se empieza a aparecer un problema, que es el problema del fin de la competitividad de las fuerzas conservadoras. Porque los partidos conservadores que habían manejado el poder en sus distintas vertientes no pensaron que la ley Sáenz Peña era para perder, pensaron que era para incorporar radicalismo, evitar las tensiones internas, calmar la situación y que se quedara. Por eso la ley establecía mayoría y minoría, es decir, 2/3 para el que gana, para el que pierde. Se suponía que con 1/3 la cosa iba a quedar, y alguna provincia por ahí perder. Pero ese resultado inesperado produjo varias consecuencias. Primero, la desaparición del PAN como partido unificador de las fuerzas conservadoras, que va a mantener su competitividad en muchas provincias. De hecho, ganan muchas provincias las fuerzas conservadoras ante el radicalismo. Pero el poder nacional no queda en peligro.
para el radicalismo. Entonces, en 1928, cuando pierde la tercera elección presidencial, 16 Irigoyen, 22 Alvear, 28 otra vez Irigoyen, esas fuerzas deciden abandonar la democracia, lo cual así se convierte en una tragedia. ¿Por qué? Porque se ha perdido la fe. Y para colmo ha muerto, bueno, ya ha muerto antes de la asunción de Irigoyen, Roque Sáenz Peña, y no hay ninguna figura importante dentro del conservadurismo que cambie. Para que se dé una idea, yo voy a citar un solo ejemplo. Francisco Uriburu era un amigo de Sáenz Peña, que a pedido de Sáenz Peña, en 1911, edita un diario llamado La Mañana para estar a favor de lo que va a ser la ley Sáenz Peña, es decir, para promover el sufragio universal, en 1911. Y en 1919 edita otro diario, que se va a llamar La Fronda, para combatir el voto popular, planteando que el sufragio universal es un desastre y que es necesario el triunfo de la capacidad sobre la ignorancia rabalera y presuntuosa. Así lo decían textualmente. Sí, es común. Entonces hay una cuestión que se va a plantear ahí, que es una ruptura dentro de las fuerzas conservadoras, para llamarla de alguna manera, que abandonan su confianza en la democracia y van a dar el primer golpe desde el año 1862, que no había habido ningún presidente no elegido por una democracia parcial, limitada, etcétera, sin un sufragio libre y todo eso, pero todos habían subido por eso. Una ruptura importante es la ruptura sobre la cuestión obrera. Ahí sí hay una ruptura con el 80. Porque los anarquistas venían siendo perseguidos, incluso había tanta preocupación en el gobierno del 80 que se establece la ley 41-44, la ley de residencia, que establecía que podía ser expulsado o no recibido del país cualquier persona que tuviera ideas subversivas. No solo eso, en el Código Penal la incitación a la huelga estaba incluida, tipificada como delito. El Estado nunca ha intervenido en conflictos obreros, salvo para mandar a la policía, digamos. Pero a partir de 1916, Irigoyen empieza a intervenir. Es más, por primera vez en la historia hay huelguistas que entran a la Casa de Gobierno, lo cual causa una enorme protesta de los diarios. Y él va a plantear, en un texto que se conoce después, que él cree que su trabajo, su misión como presidente, era lograr un ordenamiento entre las dos fuerzas siempre enfrentadas, es decir, el capital y el trabajo, y naturalmente, dice Irigoyen, de una manera renunciando a Perón también, ¿no? Me sentí atraído por el drama tremendo de los que nada tienen y solo anhelaban un poco de justicia. Ese poco de justicia que represente el mínimo de felicidad a que tienen derecho los proletarios de todo el mundo. Esto escribe Irigoyen después, en un texto que se va a conocer años después de su muerte. El obrerismo de Irigoyen establece jubilaciones para ferroviarios, jubilaciones para bancarios, prohíbe el pago en especie, que se pagaba en muchos lugares, baja la jornada de trabajo de 55 a 48 horas, y empiezan también las protestas. Yo no me parece que haya cosas, por eso también las continuidades se ven de todas partes, ¿no? La Unión Industrial Argentina se opone a la jornada de 8 horas dado que encarece los costos, y toda reglamentación del salario mínimo es un error, y exigir la selección de los inmigrantes para impedir la entrada de agitadores. Entonces fíjense que esto además produce tanta furia de ciertos sectores empresarios que el diario La Fronda, aquel que fue fundado para castigar a Irigoyen y combatir el voto universal, dice: es público que los conflictos obreros los fomentaba y le estimulaba bajo cuerda el señor Irigoyen, quien estuvo siempre en contacto con agitadores sociales a quienes solía costear sus campañas subversivas.
Y otro senador conservador, Benjamín Villafañe, declara: el triunfo del señor Irigoyen significó el triunfo del extremismo en la República Argentina antes que en Moscú. El país quedó comunizado. Estamos hablando de cómo se veía en esa historia, ¿no es cierto?, en esos momentos. De todos modos, por supuesto, hay dos crisis muy graves en el gobierno de Irigoyen, que son una, la Semana Trágica, y otra, las huelgas patagónicas. No hay la ocasión para hablar, pero sí voy a decir dos cosas. Primero, en la Semana Trágica hay dos intentos. Hay un intento de ciertos sectores anarcos y otros sectores que venían, digamos, entusiasmados con la revolución bolchevique, que había sido hacía muy poco, en la posibilidad de la toma del poder. Y un sector de las fuerzas conservadoras que ya empiezan a no querer que Irigoyen termine, que planifican que si no hay una respuesta ante ese intento subversivo de toma del Estado, dar un golpe de Estado. Esta es, por lo menos, la teoría de Julio Godio, ¿no? La de evitar el golpe militar es lo que hace que intervenga el ejército. Y otras son las huelgas patagónicas, que tienen, además de la conflictividad, tienen dos problemas. Un problema es que la Patagonia ha sido ocupada hace muy poco, digamos. De hecho, las huelgas patagónicas son del 2021, y hacía menos de 40 años que había terminado la campaña del desierto. En Chile se planteaba que había sido una guerra no declarada de la Argentina contra Chile, aprovechando la guerra del Pacífico. Había muy poca población, había temores de que fuera perdida la soberanía argentina, y además, después de la victoria de las primeras huelgas que apoya el juez federal, era territorio nacional, no era provincia, y los enviados del Ejército Nacional, siguen manifestándose huelgas. Hay algunos hechos de bandidaje, hay hechos de violencia, y después viene, bueno, el tema de que es de algún modo salvajemente castigada la huelga, pero es una huelga que todavía espera por su explicación. Hay un trabajo de los anarquistas tratando de demostrar que no había ningún riesgo y que fue toda una violación del gobierno de Irigoyen a los derechos sociales, pero que sí es una visión un poco limitada. Volviendo al tema, ya vamos entrando en la última parte. Termina la Primera Guerra y se arma la Liga de las Naciones. Y ahí hay otro fenómeno importante de Irigoyen, con debate interno. Porque ahí sí que hay un debate interno. Se arma, ustedes saben, termina la guerra, pierde Alemania, el presidente Wilson de Estados Unidos crea una Sociedad de las Naciones, que es el antecedente de las Naciones Unidas, y arman una rosca de 4 países, que en realidad eran 3. El italiano estaba, pero no tenía mucho peso. Estaba el francés Clemenceau, estaba Lloyd George por Inglaterra, y estaba el presidente Wilson por los Estados Unidos. Y ellos son los que intentan armar el mundo de lo que está viniendo. Y Argentina plantea, bueno, nosotros nos vamos a integrar, pero queremos que en la Liga de las Naciones estén todos los países. No le dan bolilla, dicen Alemania no entra y los soviéticos tampoco. Ahí Purredón trae la famosa frase: la victoria no da derechos, plantea una cooperación económica internacional, que los gobiernos coordinen acción social, defendiendo, fíjense, hace 100 años, defendiendo el interés colectivo contra la presión del interés privado. Y además, negándose a que haya países con más votos que otros, que todos los votos valgan uno. Y el principio de arbitraje obligatorio para todos los conflictos, para evitar guerras en el futuro. La verdad, extraordinaria. Según el historiador inglés Robert Service, Lenin tenía la misma idea en ese momento, que todos los países entraran a la Sociedad de las Naciones. Curiosidad. Pero la Liga dice no.
no entra Alemania, que fue vencida en la guerra, no entra Turquía, que fue vencida en la guerra, el otro país vencido, que era Austria-Hungría, había sido desbaratado y dividido en 10 países distintos, y tampoco entran los rusos. Y Irigoyen insiste, señores, le dice a la delegación desde acá, Argentina insiste en esto. Y si no, nos retiramos. Alvear, la delegación argentina eran 5 miembros. Pueyrredón, que era el canciller, era el jefe, después estaba Alvear, que era el embajador en París, y que tenía amistades enormes en París. Digo, Alvear conocía a la élite política y económica. Para que se den una idea, la casa en la que vivía Alvear, después que Alvear la vende, la va a comprar el conde de París, que es el supuesto heredero a la corona de Francia, de los sectores monárquicos. El tipo conocía todo. Y insiste, dice, no, mirá, acá se arregla el mundo, hay que arreglar con los que ganaron, y este es el destino de la Argentina. Hay un cambio de telegramas, y finalmente Irigoyen presiona y dice, hay que retirarse, y se retira. Y queda una cierta tensión con Alvear en ese momento, y Irigoyen le manda después del retiro argentino una carta muy conceptuosa diciendo que estaba preocupado, que hubieran quedado peleados, etc. Y siguen las acciones de independencia nacional de Irigoyen, que en mayo de 1919 el embajador mexicano Amado Nervo, el poeta, muere en Montevideo. Entonces hay que llevarlo en un buque, y lo lleva un buque argentino, el acorazado 9 de julio. Entonces pregunta el capitán, bueno, estoy pasando por Santo Domingo. En Santo Domingo había habido una intervención militar norteamericana. ¿Qué hago? Estaba la bandera norteamericana por un lado y estaban los tipos que estaban en contra y que hacían actos. Y le dice Irigoyen, id y saludad al pabellón. La historia esta es que, bueno, sigue, y hay continuidades, pero diferentes en el tema de la conspiración. Como vemos, en la Argentina siempre hubo conspiraciones de civiles con militares. La curiosidad, la diferencia, es que Irigoyen habla no para un golpe militar, sino para un golpe civil, y para lograr adhesiones de militares para sublevaciones en las que él no tolera que se tire un solo tiro. Y de hecho, en una de las obligaciones más exitosas, que es la de 1893, cuando el ministro San Cristóbal de Valle, y es parte del intento de democratizar todo, toman Temperley, se mueven en las Flores, que está uno de los cuarteles generales, estaba Chicho ahí en el comando. ¿Y qué se hace ahí? En ese momento lo llaman que en Aedo han detenido un tren que venía de Tucumán, y en ese tren estaba Carlos Pellegrini, que era el hombre, el presidente en ese momento era Luis Empeña, que era un hombre de pocas luces y poca decisión y poco poder. ¿Y qué hace Irigoyen? Ordena que lo liberen a Pellegrini. Por supuesto, Pellegrini sigue de Aedo a Buenos Aires, organiza la represión y gana. Gana no, se rinde porque no hay un tiro, no se dispara un tiro en esa. Es decir, que Irigoyen, dice Gálvez, que es su mejor biógrafo para mí, que era un gran conspirador, pero era un mal revolucionario, porque no quería tirar un solo tiro, y bueno, sí, muy difícil, muy difícil. Y hay un episodio de ruptura absoluta con la historia anterior y con la que viene y sigue después, que es la disolución de su partido. En un momento de fin del siglo XIX, en el radicalismo gana la tendencia de participar en elecciones. Y Irigoyen está en minoría, pero controla el comité provincia. Entonces dice, en un texto muy interesante, muy novedoso, nunca pasó y creo que no volvió a pasar, no sé si en el mundo habrá pasado,
que el Partido Radical, en tanto reflexionando de su credo, habrá producido el desgarramiento y será descalificado para siempre ante la opinión y perderá la fe que en él se deposita. La República nuevamente habrá caído en el mayor desconcierto y la opinión no encontrará una institución política donde pueda acudir en búsqueda de la reacción definitiva. No podemos, pues, ejecutar una política que consideramos tan contraria a la integridad de nuestro partido como a la nuestra propia. Con esta palabra, disuelve el Comité Provincial de Buenos Aires, con lo cual se acaba el acuerdo, porque lo importante era, para el acuerdo que en ese momento era con uno de los sectores, el sector mitrista sobre todo, se acaba. Después de eso, Pellegrini le dice: ¿por qué no viene usted de gobernador de Buenos Aires? Por supuesto, él rechaza como todas las ofertas que le han hecho de ministerios. Y a pesar de todo, de toda esta resistencia, ¿qué dice? Él se enorgullece de no hablar nunca mal de nadie. Y cuando llega al gobierno y termina su gobierno, dice: nuestra idea fue no perseguir a los vencidos, ni siquiera con la espada de la ley. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Es decir, aunque hayan cometido delitos, no los vamos a perseguir, porque este es un tema de reparación, no de venganza. Es un tema muy interesante sobre el que hay más de una opinión, pero es valioso señalar eso. Yo digo, ya entrando un tema de ruptura, me parece clave, es el tema de la reforma universitaria. Un minuto para hablar de la reforma. Ustedes saben que es un hecho extraordinario, porque él ahí es llamado por los estudiantes para intervenir sobre todo en la Universidad de Córdoba, una universidad muy anticuada, pero él le dice a uno de los estudiantes que si quieren respaldo tienen que hacer algún tipo de movimiento para que la intervención se justifique. Y empieza ahí estalla la reforma universitaria, la toma de la Universidad de Córdoba, la intervención, el comienzo de la reforma y, bueno, y una cuestión definitiva. A partir de ahí, ustedes saben que ahí se produce un episodio que es continuidad y reforma al mismo tiempo, porque en la reforma que Irigoyen impulsa le causa problemas con la Iglesia, que viene manejando la dispersión. Entonces, en las jornadas de Córdoba, los estudiantes hacen flamear las banderas moradas, que se supone eran de algún sacerdote que en la huida la perdió, o una insignia episcopal, o una cortina episcopal de color morado. Como fuera, a partir de entonces el morado se convierte, bueno, en franja morada por eso, en el símbolo del reformismo. Pero eso produce tanta bronca en la Iglesia que el obispo de Córdoba dice que el movimiento de la reforma es delirante, que es un prevaricato franco y sacrílego. Miren las cosas, ¿no? Y que en plena rebelión contra el Altísimo están repitiendo la frase dogmas no. ¿Cómo dogmas no? Llamaron a incorporar a sus filas, dice el obispo, a niños, obreros y toda clase de personas que nada saben de libros, de estudios, de títulos y de ciencias. Y cuando ya la reforma es un éxito, el mismo obispo, Zenón Bustos y Ferreira, dice que los reformistas son asaltantes en un plano más bajo y el que ocuparon las tribus ranqueles que quebraron lanzas y merodearon por las estancias. Es esta obra de las democracias y el proletariado creada y saludada con ardor por los apóstoles de la demagogia, hora de subversión y anarquía general. Claro, pero acá se produce un fenómeno también extraño. Los masones dicen efectivamente que la reforma universitaria es de un trípode legal masónico que sería la ley 1420, la ley de matrimonio civil y la ley de sufragio universal. Pero no es tan sencillo, porque el régimen ha sancionado a reyes laicas e Irigoyen tiene una relación más profunda con la Iglesia que el roquismo. Por ejemplo, Irigoyen no iba a misa, no se confesaba y no bautizaba a los hijos, ni siquiera lo reconoció, ¿no? Y dice que no practica ninguna religión. Sin embargo, cuando en Santa Fe se discute
discute una constitución que llamaban la constitución atea, porque no hacía mención de Dios. Irigoyen le escribe al gobernador radical y le dice: las leyes no generan ni extinguen las creencias, no volvamos a tener luchas religiosas, y el gobernador veta la llamada constitución atea. Y cuando el Congreso Nacional discute una ley de divorcio, Irigoyen critica el proyecto. Dice que amenaza los cimientos de la familia argentina, que la familia argentina ha sido la piedra angular en que se ha fundado la grandeza del país, y que el matrimonio conserva el sólido prestigio de las normas morales y jurídicas en que reposa. Y aconseja a las cámaras meditar muy profundamente para saber si está en la atribución del Congreso el tema del divorcio y si no pertenece a los poderes constituyentes. Es decir, imagina una constitución para que recién ahí se debute. Sí, en estos temas, Irigoyen está más cerca de la Iglesia. Y también está cerca en un tema, pero que no se me enoja acá, que es el tema de las carreras. El Jockey Club, que era el símbolo del régimen, organizaba carreras los domingos, los días festivos y los jueves, en el año 16. Entonces, bueno, está el jockey. Entonces hay una preocupación en el jockey de que Irigoyen, dado que el jockey alberga sobre todo sus adversarios, las prohíba la carrera. No pasa nada. Pero vence el plazo legal que tenía el jockey para organizar carreras en 1920, es decir, todavía gobierna Irigoyen. Y el Congreso, con el voto claro de los antecesores, votan a favor de mantener la prórroga y que se siga corriendo los jueves. Sí, claro, claro. Y se vota a favor. Digamos, los radicales votan a favor también. Pero Irigoyen veta y dice: mantiene que vayan los días festivos y los domingos, no acepta los días de semana, dice que hay más incentivos para el abandono del trabajo, mata el espíritu de ahorro y la veta. Y así, a pesar de todo, sigue gustando Rafa Pascual. Un tema de continuidad extraordinario es que no echa a los empleados ni funcionarios. Contrariamente a la leyenda, nosotros no venimos a vengar los daños producidos a la nación, sino a repararlos. Repite. Y no hay despidos en la administración pública en 1916. Hay cambio de ministros, pero ni siquiera cambian todos los puestos. Sigue el embajador en Estados Unidos. En la Biblioteca Nacional estaba Paul Grusac, que era gran amigo de Pellegrini, que había muerto. Grusac no solamente era antirradical, estaba en contra del sufragio universal. No obstante lo cual, va a seguir en la Biblioteca Nacional durante toda la gestión de Irigoyen, va a seguir durante toda la gestión de Alvear, y va a morir adentro de la biblioteca en 1929 en el segundo gobierno de Irigoyen. En cambio, dicen que en 1928 hay muchos cesanteados del gobierno de Alvear. Tratan, la historia no está clara, claro, nadie la quiere escribir, pero dicen que a los 5 meses de asumido Irigoyen por segunda vez hay 10.000 cesantes. En realidad, Alvear compró mucho más empleados públicos que Irigoyen, cosa que en general se ignora. Pero todo se resuelve. En el 30 llega Uriburu y van todos afuera, los radicales, los de Alvear, los de Irigoyen, y son perseguidos. El voto es muy interesante, un mensaje que da Irigoyen, que dice que es nada más infiel que el hombre público cuando al llegar a ejercer el mando se manifiesta en desacuerdo con las doctrinas sustentadas en el santo. Es decir, es un canto a la honradez política, a hacer lo que uno prometió que no iba a ocurrir. Las continuidades del régimen hoy y del movimiento irigoyenista, digamos, ¿tuvo éxito Irigoyen? Sí y no. Ustedes fíjense que lo que decía Irigoyen al final de su vida también lo toma Pellegrini.
Y Pellegrini dice, con más claridad incluso y más autoridad, porque él ha sido parte del régimen. En nuestro país, escuchen esto porque fue escrito en 1905, ya termino. En nuestro país, el poder político reside en el gobierno. Él no admite que haya comités ni partidos que limiten ese poder y lo suprime en defensa de lo que llama la integridad de su autoridad. Los senadores y diputados no son representantes del pueblo de la provincia, sino del gobernador, y le deben obediencia. Si alguno se insubordina, no será reelegido y perderá su puesto y su dieta. El gobernador saliente designa a su reemplazante por sí y ante sí como un heredero testamentario. Entonces, ¿cómo era Irigoyen? Si uno lo viera, diría lo que algunos suelen decir. Este atrasa, porque la verdad que se vestía como en 1879. Se hacía ropa todos los años, pero era con la solapa chiquita, el chaleco arriba. El corte era de la época de Sarmiento. Se vestía así anticuado, hablaba de los valores espirituales. Y sin embargo, está claro que ese saco largo, la solapa chiquita, el chaleco alto, los zapatos con elástico, ropa oscura, a los traidores les dice felones, como los españoles medievales, a los periodistas les dice corresponsales. Vive en una casa modesta, la cueva de la calle Brasil, mesa, silla, armario con libros. Cuando el dueño de casa va a decirle, no, mire, no puede seguir acá, usted presidente, tengo una casa en la Avenida Real. Dice, no, bueno, ya que viene, ¿por qué no me baja el alquiler? Porque no hay sillones, no hay calefacción. Y Irigoyen no fue nunca al cine. Fue una de las pocas personas de esa época que no conoció a Carlito Chaplin. No fue al teatro. No ha viajado. Su único placer es el amor a las mujeres. Pero ese hombre anticuado fue el más moderno del siglo e hizo entrar a la Argentina en la modernidad del voto, la modernidad de lo social y el hombre igual a otro hombre. Muchas gracias. Unas pocas preguntas, pero preguntas, no digan un discurso de lo que piensan y la pregunta no llega nunca. Así que si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano, por favor. El coronel Pedrasini. Muchas gracias por su exposición. Sintéticamente deseo preguntar lo siguiente. ¿Por qué el pueblo argentino, la ciudadanía argentina, desconoce la acción positivísima de Hipólito Yrigoyen y su excelente gestión sobre las Fuerzas Armadas, creando el colegio militar actual, el Palomar, y preocupándose personalmente en estudiar el proyecto elevado por el Comando de Ingenieros, rechazándolo y aportando dinero para que se comience la construcción del colegio militar. Colegio militar que luego va a crear, excelente presidente también, lo incrementa a 1.500 personas y también aporta otra suma importante de dinero. Y en su segunda presidencia, Real Irigoyen también aporta otra importantísima suma de dinero cuando es destituido por el nefasto golpe de Estado de 1990. No sé si he sido claro. Clarísimo. ¿Por qué se ignora? No lo sé. Digamos, yo no hablé de tema militar, pero está claro que hay una política de modernización en todas las fuerzas, no solo en el ejército, sino también se crea la Fuerza Aérea. En realidad es aviación militar de ejército en ese momento. Tienen
representantes de todos los países cuando termina la guerra, pilotos famosos, haces de la aviación general, a vender los aviones de sus países. Vienen franceses, italianos, alemanes, ingleses. Se avanza mucho. El tema militar, además, lo siguen muchos oficiales superiores que eran casi todos amigos de Irigoyen. Irigoyen los había convencido de jovencitos de la justicia de su causa. Yo creo que el tema, el golpe del 30, para contestar a su pregunta, es un episodio que aleja el tema militar de los radicales y los radicales se alejan del tema militar, y me parece que ese es uno de los motivos, pero la verdad que no sé porque no se estudia más cómo fue el desarrollo de la potencia militar argentina, que además ya venía de antes, ¿no? Porque digamos, la verdad es que desde fines del siglo XIX, desde la escuadra de Sarmiento, empieza a crecer la fuerza militar argentina, y recién en la Revolución del 90 la Argentina tiene una flota más importante que lo que era la estación naval inglesa. La estación naval inglesa fue la más importante de 1810 hasta 1880 y pico, en el Río de la Plata, y la segunda era la francesa. Es decir, que el crecimiento militar fue decisivo, porque se ignora, no lo sé. Muñoz, muchas gracias, ha sido muy amena, además de sustanciosa su charla. Una pregunta muy directa. ¿Cuál fue los orígenes, la formación de Irigoyen para dar con ese perfil de personalidad que usted también ha descrito? Él tiene un protector, que es su tío, Leandro Alem, que es 10 años, 11 años más grande que él, y que es el que lo va haciendo, digamos, él primero trabaja con su padre tenía una empresa de carretas, no hay noticias de que en ese momento se haya intervenido mucho en la política, pero ellos entran, son alcinistas, Alem lo incorpora al alcinismo y lo hace nombrar comisario de Valvanera cuando él tiene 20 años. Ahí yo creo que aprende mucho del trato con la gente, en una comisaría como la de Valvanera, que además era un barrio bravo, digamos, y donde me parece que él va forjando esa idea de ser un hombre que habla poco, que se concentra mucho, que mira lo que pasa, que trata de entender, y el poder. Él interviene en el poder, a tal punto interviene que en una de las peleas antes de la ley de sufragio universal, una de las peleas, ustedes saben que se votaba en las parroquias, por eso seguían hablando de parroquia hoy, se votaba en las parroquias, el que agarraba el atrio de la parroquia era el que manejaba la votación, que decía, no, vos ya votaste, ya votaron 14, etc. Y él interviene en una pelea en uno de los distritos, y cuando pero intervino, pero es policía, pero tenía orden de permanecer en la comisaría porque no era parte de la policía encargada de seguir el proceso electoral. Entonces ahí lo echan de la policía. Y él después va a ser diputado provincial. Recordemos que la capital era parte de la ciudad de la provincia de Buenos Aires todavía. Va a ser diputado provincial junto con Alem. Alem lo va a seguir protegiendo. En 1890, en el 80 están en posiciones distintas porque Alem hace su famoso discurso contra la provincialización de la capital, y Irigoyen no. Irigoyen defiende al presidente Avellaneda, que lo va a nombrar en un cargo poco importante, pero de ahí se retiran de la política los dos desde el 80 hasta la Revolución del 90. Y poco después del 90, él se va alejando de Alem. Su mejor biógrafo, que repito para mí es Gálvez, dice que la pelea entre Alem e Irigoyen es como la pelea entre Trotsky y Stalin. Que Alem, igual que Trotsky, es más brillante, es más lucido, es mejor orador, y que Stalin, como Irigoyen, son más conspirativos, son más de aparatos, son más de ir armando la rosca, y al final ganan.
No sé si está. Oscar, buenas noches a todos. Oscar, un lujo como siempre. Quería, si nos podés ilustrar un poquito la etapa de Irigoyen en el armado de los comités en cada pueblo para luego de la ley Sáenz Peña lograr el triunfo, ¿no? Hay todo un trabajo de armado político muy importante. En 1890 se hace la revolución, que pierde, pero el gobierno está muerto, y ustedes saben que se funda la Unión Cívica entre el Mitre y Alem. A poco andar, Roca lo convence a Mitre, lo engatusa, le dice que va a ser el candidato de la presidenta en 1892, pues le va a mentir, pero entonces Mitre se retira y forma la Unión Cívica Nacional. Mejor dicho, Alem se retira y forma la Unión Cívica Radical. Y empieza el armado de lo que va a ser la Unión Cívica Radical, que venía de un partido común, que era la Unión Cívica, donde estaban los mitristas y los que están en el alemismo, y todavía no podemos hablar de Irigoyen. Los comités de la provincia de Buenos Aires eran casi todos mitristas. Entonces, más allá de algunos amigos que tenía Alem de su viejo paso por el alcinismo, Irigoyen va llamando a sus amigos de la capital y los va mandando a los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Y entonces, para armar un comité paralelo donde no había nada, entonces, yo no conozco las flores, no importa. ¿Y qué hago? Hablan con Chichi, pero antes de hablar con Chicho, hablen con el cura. Si es italiano, malo, porque seguro que es gubernista. Si es español, bueno. Si es vasco, también. Y si es criollo, también. Y entonces y los tipos van, hablan con el cura les cuenta cómo está la situación, y los tipos empiezan a laburar. Y así se van armando los comités de Irigoyen. En 3-4 años Irigoyen termina de armar, y él arma el comité de la provincia de Buenos Aires. Y después no le puede ganar nunca nadie. Doctor Muñoz, por mí. Yo tengo entendido que Irigoyen era un hombre de fortuna, rico, ¿es cierto? Irigoyen tenía fortuna, un buen pasar del padre, la fortuna de esos criollos viejos, como él añoraba, digamos, era pequeña, no había grandes dineros como fueron después. Y él era un hacendado muy exitoso, él hacía invernada, tuvo campos en 9 de julio, donde está, que hoy los heredó Cavalari, están los de las flores, Chicho. Y él compró muchos campos. ¿Cómo lo hacía? Dice la leyenda que sus amigos, sus militantes, partidarios le decían: mire, hay un campo que se está vendiendo acá, qué sé yo. Entonces él conseguía la data de esa manera. Iba, compraba los campos, compró campos también en San Luis. Tuvo 4 campos grandes en San Luis. Él compraba los campos en Buenos Aires, hacía invernada, vivía muy sencillamente, es decir, él vivía en ranchos que tenían piso de tierra, y alguna vez por ahí le puso, después varios años, le puso cemento. No gastaba nada en eso, se levantaba a las 5:30 de la mañana, pero esa plata, que fue mucha en un momento efectivamente, la primera que junta la gasta en el levantamiento de 1893. Él compra todas las armas y bueno, y después queda endeudado y consigue algún crédito del Banco Provincia, que después los paga todos, a pesar de que había una ley que le permitía pagar menos, él paga el 100%. Entonces se queda pobre, después vuelve a comprar campo, vuelve a enriquecerse, vuelve a gastarlo en la política, y como presidente él donaba el sueldo a la Sociedad de Beneficencia y se hacía las comidas que hacía y las bebidas pagaba de su bolsillo. Pero fue teniendo fortuna y la fue perdiendo. Y al final
Bueno, al final, como siempre, se quedó sin nada, ¿no? En esa época decía, no hagas política que te vas a fundir. Y claro, exactamente. Bueno, también a él lo acusaron de usar toda la plata de la viuda de Campaceres. La viuda de Campaceres fue uno de los grandes amores. Exactamente, fue uno de los grandes. Campaceres se casa grande con esta chica, creo que era actriz, y se muere pronto y hereda la estancia. En esa estancia también va financiando. Bueno, lo mismo le va a pasar a Leara. Leara vivía príncipe, pero digamos, fue liquidando toda la plata y a la viuda la sostenía algún pariente después de la muerte de Leara, ¿no? Ya vivió muchos años. No sé si te contesté adecuadamente. Perfecto, sí. Oscar. Perdóname, Daniel, en virtud que hay mujeres que son políticas, si recorremos la historia de Hipólito Yrigoyen, no hay muchas palabras que se refieran a la política, pero hay una convención en el año 28, en la provincia de Buenos Aires, donde habla don Hipólito, y su discurso lo termina diciendo: tarde o temprano llegará aquel día en que las mujeres y los hombres sean iguales en política. Muy bien. Yo las tengo siempre presentes y a veces las recuerdo y a veces las digo de los discursos. Era una necesidad, indiscutiblemente, porque leyendo a Alves, a Rojas, no hay mucho al respecto, pero sí hay estas palabras de la Convención del 98, que es un principio de que lo que luego sería la Argentina universal, su voto entre hombres y mujeres. Muy bien. ¿Le puedo hacer una pregunta sin micrófono? Perdón, ¿Puedo, presidente? Déjeme. ¿Es cierto que tantos años nos sometieron a los radicales a tener las internas a las 10 de la noche? Por lo que amante de la carrera de caballo, ¿es cierto? No, de ninguna manera. Primero que eso era exclusivamente de la capital federal. Que las elecciones se llevaban a cabo de 8 a 22 porque las elecciones tenían lugar los domingos por carta orgánica, como los comicios también son los domingos por ser el día feriado, y coincidía que los domingos había carrera de caballo, pero las carreras, como bien dijo Oscar, que Yrigoyen las prohibió la de los días jueves, no prohibió la carrera de caballo, prohibió la de los días jueves, los días de semana, el día laborable, no los días feriados. Las carreras no había luz artificial, por lo tanto se desarrollaban de día entre las 11 de la mañana y las 18, que era casi el horario central del comicio. Por eso el horario de la capital, como había muchos afiliados que eran aficionados al deporte de los Reyes, se extendió hasta las 22 horas, hasta 20 años se votaba hasta las 10 de la noche. Vamos a volver a votar hasta las 10. Oscar, te quería hacer una pregunta. ¿Mito o realidad el diario de Yrigoyen? Mito, absolutamente. Parte de la campaña de prestigio contra Yrigoyen. Nadie nunca pudo mostrar un solo ejemplar. No existió el diario. Fue un invento del proceso de desprestigio para fundamentar el golpe de Estado. Lo único cierto es que Yrigoyen en la segunda presidencia no estaba igual de heronopeya, mayor, digamos. Pero Yrigoyen era del 50. 76. Tenía 82 el tema de suponer que hubo un diario de Yrigoyen era para decir que al presidente le decían que estaba todo bien, y eso no es verdad. No hubo nunca un diario de Yrigoyen, como tampoco es seguro la existencia del Clan Radical. Que el Clan Radical es una especie de grupo de choque que se atribuye a haberse creado por el año 29-30
el nombre clan con K, en el estilo del Ku Klux Klan, digamos, y había unos carteles en la calle que si los hicieron eran, digamos, parecía hecho por el enemigo, ¿no? Digamos, las campañas de prestigio empezaron en esa época. No hay ningún dato de que el clan radical, además decía el clan radical lo va a liquidar. Irigoyen jamás persiguió a nadie, digamos, si no echaba ni siquiera, no clausuró un diario en medio de la conspiración del 30, para que aprendieran a votar. Cuando se preparaba el golpe militar que ocurrió el 6 de septiembre de 1930, hubo una campaña feroz de preparación, en donde se apelaron a todos los infundios, invenciones que se les ocurrió en ese momento para perjudicar al gobierno. Uno de ellos, que algunos historiadores o mezcla de historiadores y novelistas se han hecho eco, es el diario de Irigoyen. Ese diario jamás existió, fue una calumnia. Tan es así que nadie pudo mostrar un ejemplar y nadie pudo señalar una persona que trabajara en el diario porque era todo un infundio. Bueno, y hubo otros no tan conocidos, pero el golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 tuvo una campaña previa. Uno de ellos era que Irigoyen estaba gagado, poco menos. Ricardo Rojas, mi maestro, me contó que él tuvo una conversación de 4 horas con Irigoyen y que lo encontró en su plenitud mental y se quedó asombrado. Y Ricardo Rojas no era en aquel entonces radical, él se incorporó al radicalismo después del 30. Yo le doy mucho valor al juicio de Ricardo Rojas porque, bueno, por su prestigio, por su capacidad intelectual, por toda su trayectoria. Gracias. Bueno, le quiero decir que hay que agradecerle a la diputada Marita Boni haber ido al archivo. Ella no quiere que lo diga, pero ella fue y consiguió todas esas videos que pasamos tan interesantes, ¿no es cierto?, de la asunción de Irigoyen y de esa época, ¿no? Hay que agradecerle al director. Ah, bueno, por supuesto, pero eso Emilio Pelina nos prometió. Va a ser el próximo disertante, el día 14, que va a hablar sobre Perón, ¿no? Bueno, hemos terminado las preguntas. Tomar un vino y vamos a comer algo. No lo quería anunciar, no estaba seguro. Muchas gracias.